Bien, queridos hermanos, una vez más Yahweh le bendiga a todos. Vamos a dar comienzo al tema de hoy, los mandamientos aplicables. Hoy vamos a estar estudiando algunos de los mandamientos que conforman la lista de mandamientos aplicables. Y también estaremos haciendo exégesis del libro de Santiago. El libro de Santiago. Vamos a estar haciendo exégesis, o sea, analizando, profundizando un poquito en algunos versículos de este libro. No lo vamos a estudiar completo, versículo por versículo, pero vamos a extraer algunos de los versículos más sobresalientes relacionados al tema de la Torá. Así que no se descuide, no se entretenga y manténgase conectado para que pueda aprender al máximo de lo que tenemos para hoy en este estudio. Agradezco al Padre también por cada uno de ustedes y los que han de conectarse y los que van a estar en las redes sociales como en YouTube, Facebook, y que puedan compartir con otras personas el estudio que tenemos para hoy, ya que va a ser de mucha bendición. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Comenzamos con la exégesis de algunos textos de Santiago. Aquí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Yeshua, el Mesías, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. En hebreo se podría decir shalom. Y antes de explicar este versículo, importante que sepan que el nombre de Santiago es una adaptación que se hizo tardíamente después del siglo II y que realmente no ese es el nombre real del escritor de este libro. Como lo ven en el versículo 1, Jacobo viene siendo Jacob, el mismo nombre de Israel, el patriarca Jacob en hebreo. Y Jacob se le cambió el nombre por la religión y por los traductores le fueron poniendo del nombre que se mencionaba en latín, que era Santiago, o sea, San Jacobo. Ese era más o menos lo que se quería expresar. San Jacobo. Pero en realidad es Jacob, siervo de Dios. Los nombres en hebreo tienen un significado concreto, como siempre hemos dicho. Y el nombre de Jacobo o Jacob, lo que significa es el suplantador, el que suplanta, el que sustituye, como lo tenía el patriarca. Y dice acá que es siervo de Dios y del Señor Yeshua, el Mesías, y le escribe a quienes, noten eso ahí, a las 12 tribus que están esparcidas. Interesante notar aquí que el escritor de este libro, que realmente es el hermano de Yeshua, Santiago, Jacob, es hermano de Yeshua en la carne, está hablándole a las 12 tribus. Entonces uno se pregunta, ¿cuál 12 tribus? Si se supone que los que estaban en Israel en ese momento eran solo los judíos. Claro, dentro de los judíos habían lo que eran levitas y de la tribu de Benjamín. Los levitas y la tribu de Benjamín, porque los levitas estaban desde
distribuido entre las 12 tribus en el tiempo de Moisés y de la tierra de Israel. O sea, significa que cuando fueron esparcidos, no todos los levitas se fueron. Fueron levitas que quedaron con Judá y levitas que quedaron con Benjamín, porque en cada tribu se necesitaba un levita o un sacerdote. Entonces, por eso, en ese tiempo todavía existían los levitas. Por eso, vemos acá que al mencionar las 12 tribus, entonces tenemos que explicar por qué Santiago en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, cuando se supone que no tiene que ver nada supuestamente con Israel en relación a las 12 tribus, como algunos aluden, aquí hay una clave para entender el plan y propósito de Yahweh con su pueblo. El apóstol menciona aquí la condición de aquellos a quienes escriben. Las 12 tribus que están esparcidas por el extranjero. Algunos entienden esto de la dispersión que comprenden a los que estaban en Asiria, Babilonia, Egipto y otros reinos a los que las guerras los habían conducidos. Ciertamente la mayor parte de 10 de las 12 tribus se perdió en cautiverio. Pero sin embargo, el apóstol los menciona ya que eran ya gentiles que habían perdido casi toda su identidad como las tribus de Israel, los cuales estos estaban esparcidos y dispersos. Interesante esta parte aquí de esta descripción. Cuando hablamos de las 12 tribus, estamos hablando de la tribu completa de Israel. Pero en ese momento ya las tribus no estaban completas. Recuerden que las tribus se fueron a Siria, las 10 tribus específicamente, la mayor parte, se fueron a Siria. Quienes quedaron en la tierra de Israel, de Samaria, fueron los enfermos, los ancianos. Los asirios dejaron a ese remanente de israelita ahí. Y luego llevaron gente de Asiria a ese territorio para ser habitado por extranjeros, específicamente de asirios. Y ahí se comenzó una mezcla. De hecho, habían sacerdotes que estaban ministrando en ese momento, puesto por los asirios, porque se dio una situación, según el Antiguo Testamento lo escribe así, que vinieron leones y estaban comiéndose a los habitantes extranjeros de esa tierra. Y cuando preguntaron que por qué estaba pasando eso, los israelitas que estaban ahí dijeron que era como un castigo porque no había sacerdote en esa tierra. Entonces los asirios pusieron sacerdotes. Y de ahí comenzó a haber una mezcla tremenda de extranjeros con israelitas de las 10 tribus. Significa que no quedó vestigio alguno de las 10 tribus en Samaria para ese tiempo, excepto que de entre los israelitas que vivían en los alrededores de ciudades o países cercanos, se tenía conocimiento en esa época del Mesías, en el siglo I, porque en el siglo I habían transcurrido alrededor de 700 y pico de años de la dispersión de los israelitas de las 10 tribus. Habían todavía vestigios a pesar de haber pasado 700 años. Pero ¿qué es lo más sorprendente? Que 2000 años después se comienza o se le da seguimiento a la profecía de las tribus perdidas, regresando a Israel, regresando a la Torá, regresando a su Mesías. Eso es lo interesante de este texto, porque aquí está hablando de los esparcidos, de los dispersos, y que en ese momento estaban recibiendo un mensaje de parte de un apóstol.
el apóstol Jacobo o Jacob. ¿Y qué podemos decir entonces hoy en día? ¿Qué podemos decir de hoy en día? Ciertamente es una escritura que aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de las tribus perdidas. Lo único que no sabemos a qué tribu pertenecemos. Sencillamente. ¿Por qué? Porque éramos gentiles de raza, gentiles de nacimiento, pero bajo un llamado profético que viene desde ese tiempo. Los gentiles no son creyentes en el Mesías por casualidad. Aunque hayan algunos que se han añadido a las tribus de los gentiles, pero la gran mayoría de gentiles en el mundo pertenecen a esa profecía del pueblo de Israel. Quiero decir con esto que no necesariamente tienen que ser gentiles descendientes de las tribus, sino que también puede haber gentiles que no tenían que ver nada con las tribus perdidas ni con Israel, y también fueron parte o son parte de el pueblo escogido disperso que Yahweh está llamando. Porque no quiero sonar exclusivista ni que Yahweh está excluyendo a nadie. Todos los que están bajo el plan, Yahweh lo va a llamar. Pero aquí en cuanto al tema de las 12 tribus, es importante reconocer que las 10 tribus forman parte del plan, y aquí está mencionando también a las otras 2 tribus, o sea, el total, las 12 tribus. Por ende, tenemos que hacer notar aquí que Santiago, Jacobo, está escribiendo a las tribus de Israel. Y qué interesante que está escribiendo a las tribus de Israel, porque el contenido de esa escritura al pueblo escogido es realmente por lo que ellos fueron esparcidos, por desobedecer la Torá. Los israelitas fueron esparcidos por desobedecer la Torá, por quitar o bloquear el mandamiento, romper, quebrar la Torá como estaba escrita, el pacto de Dios. Y Santiago viene ahora a refrescar la memoria. Veamos. En el versículo 18 dice lo siguiente. Salto del 1 al 18 para simplemente hacer un resumen. Dice el verso 18, él de su voluntad, o sea, refiriéndose a Dios, a Yahweh, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces aquí encontramos que Yahweh en su voluntad nos ha hecho nacer de nuevo. Esa es la palabra para engendrado. Es de la manera que se puede entender y se puede explicar el tema de ser engendrado, nacer de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido engendrado de Yahweh. Ha sido engendrado de Yahweh. Y esto a nosotros nos da también garantía de salvación, como hemos estado estudiando. Los que son hijos de Yahweh fueron adoptados, por lo tanto, pertenecen a la naturaleza divina, engendrado, hecho nacer de nuevo. Una persona que nace de nuevo, les recuerdo, no muere jamás. Hay 2 tipos de nacimiento y hay 2 tipos de muerte. El primer nacimiento, el nacimiento físico, y está el nacimiento espiritual. El nacimiento físico termina con la muerte física y el nacimiento espiritual no termina nunca. ¿Por qué? Porque ese nacimiento es divino, es eterno, es celestial.
no pasa. Por lo tanto, una persona que haya nacido de nuevo ya no muere jamás. Romano 8 lo dice. Usted se sabe Romano 8, usted sabe lo que ahí dice. Se lo voy a dejar de tarea para que usted lo busque usted mismo y lo lea para que usted vea lo que dice Romano 8, versículo 1. Romano 8, versículo 1. Ahí le da la respuesta de por qué una persona que nace de nuevo no muere jamás. Y dice que es por su voluntad. O sea, que a él le dio la gana. Usted se preguntará, ¿y por qué Yahweh me hizo nacer? ¿Por qué soy engendrado por él? Porque él quiso. Esa es su voluntad. Yahweh tiene diferentes tipos de voluntad. Hay una voluntad de lo que él quiere que se haga, pero la gente no lo hace. Ejemplo, la voluntad de Yahweh es que se cumpla su palabra, que se guarde su mandamiento. Ahora la pregunta es, ¿la gente guarda los mandamientos? En su gran mayoría, no. Entonces esa voluntad de Yahweh no se cumple por lo general, porque está a opción de la gente. Pero la voluntad soberana, esa se cumple porque se cumple. Esa no hay nadie que la pueda evitar. Cuando Yahweh dice algo, da un decreto de voluntad soberana, nadie lo puede evitar. Por ende, aquí estamos hablando de una voluntad de que te ha hecho nacer. Tú no naciste solo. Tú no dijiste, ahora voy a nacer en el espíritu y voy a ser un hijo de Dios. No, fue Él que te hizo nacer a ti. Nadie tiene la facultad de nacer por sí solo si Yahweh no lo hace nacer. A eso le llamamos voluntad soberana. Y eso es tremendo porque eso lo debe hacer a nosotros amar a Yahweh más y más cada vez. ¿Por qué? Porque ¿quién éramos nosotros para que Él nos eligiera y nos hiciera nacer? Dígame, ¿qué tenía usted para que Yahweh a usted lo eligiera? ¿Qué tenía yo para que Él me eligiera? Nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano tenía ninguna característica buena para que Yahweh se fijara en ello y lo salvara. Nadie, absolutamente. Solo por su voluntad nos eligió. Todos estábamos perdidos. El impío no puede decir, ¿por qué agarró y eligió a este y a mí no? No, tú estabas perdido igual que yo, igual que los demás que estamos aquí. Estamos perdidos todos. Ninguno merecíamos salvación. Ahora a él se le ocurrió y le dio la voluntad de hacerlo así. Amén. Él es soberano y hace lo que él quiere. Dice el libro romano, él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y él endurece a quien quiere endurecer. Voy a cuestionar a Yahweh por eso. Si él me eligió, si él me hizo nacer de nuevo, gloria a Yahweh por eso. Por eso el inconverso tiene que pedir a Yahweh que lo salve. Tiene que pedir a Yahweh que tenga misericordia, porque la salvación no la merece nadie. Usted no puede estar pensando que usted es el buenón y que usted lo van a salvar sí o sí. No, Yahweh salva al que él quiere, pero usted tiene que pedir. Usted tiene que acudir, llamarlo. Entonces él presta atención al llamado y entonces la cosa puede tener un resultado diferente en su voluntad eterna, que no la conocemos, su voluntad eterna en su totalidad. Solo conocemos lo que Él nos ha revelado en sus sagradas escrituras. Eso es lo que necesitamos saber. Pero mire cómo fue que nos hizo nacer. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad, la cual es las sagradas escrituras. Por la palabra de verdad. Fuimos engendrados por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, dice el texto. Para que seamos primicia de sus criaturas. O sea que usted fue creado de nuevo. Eso también significa nacer de nuevo. Una nueva creación. Usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la palabra de verdad
a la cual es la Sagrada Escritura, que este término, que es palabra de verdad, ¿qué significa realmente? Vamos a ver qué significa este término. Y para entenderlo, recuerden, la Biblia interpreta la Biblia. Nosotros no estamos interpretando aquí a voluntad o a ver qué se nos ocurre, a ver si se nos sale una idea, si cuadra. No, es la Biblia que va a interpretar la Biblia. La Biblia interpretando la Biblia. Dice Salmo 119, versículo 160. En tu palabra se resume la verdad y tus justos decretos son eternos. Tus justos decretos son eternos, pero dice ahí que en tu palabra se resume la verdad. Ahora, si usted entiende que, ¿qué es lo que el Salmo 119 enseña en todos sus versículos, que son 176 versículos? ¿Qué enseña? ¿De qué habla el Salmo 119? De la ley, de la Torá. Y aquí el término que se está usando es la palabra. En tu palabra se resume la verdad. O sea, una sola verdad. Y tus justos decretos son eternos, hablando de lo mismo. Y Juan 17:17 dice, el Señor en su famosa oración antes de morir dijo, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Están viendo, hermano, cómo fue que Yahweh nos hizo renacer o nacer de nuevo? ¿Cómo fuimos engendrados? Por la palabra. Entonces aquí tenemos que detener un momentito para entender de qué se trata, porque aquí el texto está diciendo engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Significa que el que no conoce la verdad no ha nacido de nuevo. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Qué es lo que me salva? ¿La sangre de Yeshua o la palabra? Porque Santiago está hablando aquí de un nacimiento y cómo una persona nace de nuevo. ¿Por la sangre de Yeshua o por la palabra? ¿Cuál usted piensa que es de las dos? Puede escribir en el chat si quiere y dar su opinión. Aquí el apóstol está hablando de un nacimiento y ese nacimiento implica salvación. ¿Escuchó bien? Ese nacimiento implica salvación. Por lo tanto, necesitamos saber entonces en qué está Santiago, si está en lo correcto o no, porque está hablando aquí muy diferente al apóstol Pablo, porque Pablo dice que por su sangre, pero Santiago dice que por la palabra. ¿Cuál de las dos? ¿A quién le creo? Dicen por ahí la palabra, por la sangre, y otros dicen por la palabra que viene la fe. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos respuestas variadas. El texto aquí que menciona Juan 17:17 está diciendo, Yeshua está orando, Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo somos santificados? ¿Por el Espíritu Santo, después de haber creído? ¿Por la santidad de Yeshua en nosotros? ¿O por la palabra? Ahí tenemos el mismo dilema. Entonces, vamos a desenvolver el embrollo que este texto aparenta ser. Muy bien, hermano Juan Francisco. La respuesta es esa. Las dos van de la mano, no se separan. Una persona es salvo por la sangre de Yeshua y la palabra implantada
va a hacer un trabajo. Hay dos tipos de santidad, pero hay un solo nacimiento. La palabra que escuchó esa persona lo hizo nacer de nuevo. Dice Romanos, y Pablo lo desenlaza más claro cuando dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea que cuando una persona se expone a la palabra, esa palabra produce fe en esa persona y esa palabra es que lo hace nacer. Y esa palabra entonces no es solo letras. Ojo con esto, porque hay personas que tienen la Biblia como un amuleto. La abren en el Salmo 91 en la cabecera de su cama y duermen para que los demonios no lo molesten con la Biblia abierta. No es así que funciona el asunto. La palabra tiene que ser implantada, tiene que ser engendrada en mí, tiene que nacer en mí. Y eso sucede cuando yo nazco de nuevo, cuando soy engendrado por el Señor. Esa forma de la palabra actuar en nosotros es una forma del Padre operar en nosotros por la palabra. El nuevo nacimiento es por la palabra. Por ende, la palabra no puede estar divorciada de mí como creyente desde el momento que yo creo. Por eso una persona que no esté interesado en estudiar la Biblia, en leerla, en escudriñarla, es peligroso, es cuestionable su salvación entonces, porque ¿qué fue lo que lo hizo engendrar? ¿Qué fue lo que hizo que esa persona naciera de nuevo? Si no le gusta estudiar la Biblia, dígame usted eso. Eso es cuestionable. Eso es peligroso para uno que se llame creyente aparentemente. ¿Entiende, hermanos? El otro término que tiene que ver con lo que Yahshua está diciendo aquí, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, está asociado aquí con el versículo 18 de Santiago, pero en otro tenor. Yahshua está pidiendo al Padre una santificación al creyente con la palabra. O sea que la palabra te santifica, como dijo nuestra hermana Gio ahorita, te limpia. La palabra te santifica. Eso es aparte de la salvación, aparte de que te hace nacer de nuevo, aparte de que te ha engendrado de Dios. Eso es aparte. La santificación que produce la palabra es paulatina y progresiva. ¿Escuchó? Paulatina y progresiva. No puedo pretender que si ya tengo a Yeshua, entonces no voy a necesitar estudiar la escritura, profundizar en ella. No puedo pretender eso, porque entonces, ¿cómo voy a ser santificado? Por la palabra. Y dice aquí que la palabra es verdad. Es la misma palabra de la que está hablando Santiago aquí en el capítulo 1, versículo 18, hermanos. Pero ¿qué dice el Salmo 119:9? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Y de qué palabra está hablando David en el Salmo 119, verso 9? ¿De qué palabra? Es nada más y nada menos que la Torá. La Torá. Salmo 119, le recuerdo, se enfoca en la Torá. Pero aquí usa el término tu palabra. ¿Cómo se guarda un joven? Joven que está escuchándome esta noche. ¿Cómo se guarda el joven? Guardando su palabra. Joven, es imperante que ustedes se pongan la pila con la palabra, con los mandamientos, independientemente de las actividades y del dinamismo que se debe tener, y eso es bueno.
Estudien la palabra. Yo necesito que los jóvenes del Rey de Salvación se metan los sábados a estudiar, no solamente los jueves. Los sábados necesito los jóvenes estudiando Torah. Es lo que va a garantizar que usted guarde su camino. Usted no va a poder mantenerse en santidad si no está estudiando la Escritura y guardándola. ¿Escuchó, hermanos? Guardándola en su corazón de una manera continua. Eso es santifícalo, Señor, en tu verdad. Eso es lo que Yahshua está pidiendo al Padre. Santifícalos en tu verdad. Y está hablando a creyentes que se supone que ya son santificados por la sangre de Yahshua, que ya son santificados por la palabra implantada o engendrado por la palabra. No podemos inventar con eso, hermanos. Tenemos que hacerlo corazón sincero. El evangelio es lo más hermoso que el Padre nos ha regalado, pero necesitamos nosotros darle la importancia que tiene en cuanto a su palabra especialmente. Seguimos. Salmo 119:11. Yo sé que ustedes conocen de memoria este versículo, igual que el anterior. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Qué bueno es. Qué hermoso suena. Repita conmigo. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ya ustedes saben la definición de pecar, ¿verdad? La definición de pecar es transgredir la ley. Todo el que peca transgrede la ley. Entonces, aquí el salmista está diciendo que en el corazón se debe guardar la palabra para no pecar. Se debe guardar la ley para no pecar. Creyente que no conoce la ley, ¿qué resultado tiene? Pecado tras pecado, pecado tras pecado, voluntaria e involuntariamente, con conocimiento y sin conocimiento. Por eso, redil de salvación, estudiamos Torah, estudiamos los mandamientos, porque no queremos pecar. No queremos pecar, independientemente de que sabemos que vivimos en una carne que es pecaminosa, pero si no aprendemos a conocer lo que son pecados, las cosas que nos manda la Escritura a no cometer, vamos a estar pecando al por mayor y al detalle. Yo, al por mayor y al detalle. Y eso trae consecuencias lamentables. Verso 30 del mismo Salmo 119 dice, he escogido el camino de la verdad. Óigame eso. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Oiga cómo David le llama a la Torá. Camino de la verdad. Usted sabe lo que significa la expresión el camino. El camino. La verdad y la vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida, queridos hermanos? ¿Quién es? Yeshua. Él lo dijo, yo soy el camino. Entonces, cuando él habla aquí de he escogido el camino, está hablando, David está refiriéndose aquí a la Torá, pero en interpretación bíblica se sobreentiende que Yeshua es la palabra de verdad. Yeshua es la palabra. Esto es básico que lo entendamos, porque encontramos muchísimos términos en el Nuevo Testamento que nos pasan por arriba y no lo entendemos. No lo entendemos muchas veces. Pero ¿qué más tenemos? Versículo 142. Oiga esta.
Su justicia es justicia eterna. Y tu ley, verdad. Explíqueme, hermano, entonces. Si aquí la escritura está diciendo que la ley es verdad, ¿por qué la gente se empeña diariamente por los medios de comunicación, por las redes sociales, de criticar y cuestionar la ley y de contradecirla y de no admitirla? A cada rato escuchamos gente predicando en contra de eso, y ahí está diciendo que es justicia eterna, justicia eterna, y tu ley, verdad. Entonces, o es verdad o es mentira, o no tiene significado o tiene significado. ¿A quién le voy a creer? ¿A un teólogo que contradice la Torá o a David, que conoce el corazón de Yahweh, que dice la escritura que es conforme al corazón de Yahweh y que sabía de lo que estaba hablando? Y que no estamos divorciando la escritura del rey David, porque alguien podría decir, mire, pastor, eso es verdad lo que dice ahí, eso es bíblico, David está hablando de la ley, pero eso está en el Antiguo Testamento. Por favor, no insista en querer traer el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pues yo tengo que insistir, porque si no lo hago, estaría mutilando la escritura, estaría dividiendo la escritura y dejando solamente el Nuevo Testamento como base de fe, cuando en realidad toda la escritura es útil. Toda la escritura es inspirada, y aquí la palabra verdad no está desligada del concepto que menciona Santiago, que por cierto, como dije, Santiago está hablándole a las 12 tribus de Israel esparcidas. Llámese judíos, porque el problema es que hay personas que a las tribus perdidas incluso le llaman judíos, y es un error. Hay gente que le llama a los que estaban en Egipto los judíos cuando estaban en Egipto. No, los judíos no estaban en Egipto solos. Habían 12 tribus con ellos, 11 más, y ellos conformaban y completaban las 12 tribus. La gente que se empeña en decir que las tribus perdidas son judíos están cometiendo un error escritural, porque la escritura define lo que son judíos y lo que son las tribus perdidas, aunque a veces se utilicen términos indistintos como Israel, llamando a los judíos israelitas y también a las tribus perdidas. Pero este es el punto aquí, que la palabra verdad no se desliga del Nuevo Testamento y del Antiguo. Van enlazadas, van en armonía con el significado correcto que se le debe dar. En estos textos, entonces, se hace alusión a la ley de Yahweh y se usan diferentes términos para significar la ley, como le he mencionado. En este caso, el término palabra y verdad. Palabra y verdad. Esos son los términos que se están usando en estos textos que hemos leído. Término palabra y el término verdad se refiere a la ley de Yahweh. Amén. Amén. Santiago 1:19 dice, seguimos haciendo exégesis. Por esto, mis amados hermanos, por lo que le acabo de leer, todo hombre sea presto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibid, escuche bien aquí, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O yo, aquí está hablando entonces
de los efectos que causa el no querer obedecer la Torá con mansedumbre, lo que se sublevan, lo que se rebelan contra la Torá, van a ser personas que van a estar con problemas de ira, con problemas de inmundicia, con problemas de malicia. ¿Por qué? Porque no quieren recibir la palabra implantada. ¿Qué significa esto? Importante este término aquí. La palabra implantada son los mandamientos que se escriben en el corazón y la mente, lo que implica que una persona que ha nacido de nuevo, ojo ahí, debe tener o debe recibir esta palabra, debe tener o recibir esta palabra y así ser salvo y dar evidencia. Por esto debe tener la salvación. Mire bien, lo que ahí quiere decir es que si usted es creyente verdadero, usted se le implantó la palabra. Ya tiene la palabra implantada en el corazón. Ya la tiene implantada por el Espíritu Santo que le fue dado. Pero ¿por qué Santiago está diciendo recibid con mansedumbre la palabra implantada? Porque hay gente que se resisten a recibir los mandamientos de Dios en su corazón. Y una persona que tiene ya la palabra implantada, no tiene sentido que se esté revelando. Debe recibirla con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Si usted tiene la palabra implantada, usted es salvo. Ahí lo dice, la cual puede salvar vuestras almas. Se supone que si tiene la palabra de Dios en tu corazón, ella te salva, porque ya fue implantada. La palabra es vida. La palabra es la que te da la salvación por el oír. Cuando oíste la palabra, ya te salvó. Y esa palabra comenzó a ser escrita en el corazón inmediatamente. Inmediatamente hay una palabra escrita en tu corazón de salvación. Una marca, un sello puesto por el Espíritu Santo. Un decreto, un pacto que fue escrito en el corazón por medio de la sangre de Yeshua. Ya fue implantada esa palabra. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa con la gente que no quiere obedecer los mandamientos y que se resisten y que ponen obstáculos y como que no le da gana, como que le da pesadumbre venir a estudiar la escritura? ¿Qué pasa? Tiene que analizarse, hermano. Tiene que analizarse cualquier persona que se resiste a no querer estudiar la escritura, a no querer recibir la palabra que ha sido implantada. No simplemente una palabra que ha sido implantada, es una palabra que sigue siendo escrita porque el conocimiento de la palabra te va a llevar a mayor santificación, a mayor santificación. Entonces, este contexto de lo que estamos hablando aquí, de esta palabra que dice Santiago, son los mandamientos. Y eso tiene mucho valor, hermanos. Verso 22 dice: mas sed hacedores de la palabra. Sigue en el mismo tenor. ¿Se dan cuenta lo importante de hacer exégesis? No se ha separado ni un solo momento del concepto de lo que está hablando acerca de la Torá, acerca de la ley. Más sed hacedores de la palabra. Y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos, engañándose uno mismo. Si solo soy oidor y no hacedor, voy a tener problema. Voy a tener problema. Escúchelo bien, hermano.
Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, ¿de qué palabra? Ya usted debe saber de qué se está hablando. Y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. O sea, se refleja en un espejo, mira lo que hay, porque si te mira en el espejo, tú estás viendo el rostro que tienes, estás viendo las manchas, estás viendo las arrugas, estás viendo todo lo que hay en tu rostro y de repente simplemente te vas y no haces nada. Oíste la palabra, oíste el mensaje, pero te fuiste. Aquí la escritura está diciendo que se olvida luego cómo era. Se olvida y vive la vida muy relax, muy suave, porque piensa que ya todo desapareció. ¿Sabe por qué desapareció aparentemente? Porque no está expuesto a la palabra, no está mirándose en el espejo. Y como no se está viendo a sí mismo, solo que los demás sí lo están viendo, él se olvida de que tiene esos defecticos en la cara. Y ahí entonces vive una vida quitado de bulla como si nada estuviera pasando y con un problemazo encima. Es fuerte. Pero mire qué dice el verso 25. Mas el que mira, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tremendo. Ese texto no necesita explicación. Yo no sé si usted lo entendió. Ese texto no necesita explicación. Ahí el texto está explicando lo que en el contexto se está hablando. La palabra, la verdad. Pero ahí está diciéndolo con más claridad. Está diciendo, si tú mira la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, debes mantenerte en ella. Entonces, ¿qué es lo que dice? Será bienaventurado en lo que hace, dichoso, será visto con buenos ojos por Yahweh. Aquí el hacedor de la palabra es aquel que hace la voluntad de Yahweh. ¿No han escuchado mucho esa expresión, verdad? El que hace la voluntad de Yahweh. ¿Sí? Este es el que hace la voluntad de Yahweh, el que guarda su palabra. ¿Mm? Pero aquí Santiago está explicando qué significa hacer la voluntad de Yahweh, guardando la ley, la cual aquí se le llama la ley de la libertad. Y no se refiere a otra ley diferente a la de Moisés. Ahí es donde la puerca retuerce el rabo, como decimos dominicanamente hablando. Porque leer este texto y decir la perfecta ley de la libertad, hay gente que piensa que ahí se está refiriendo a la ley del Mesías, que es totalmente diferente a la ley de Moisés, según ellos. Pero ¿será verdad, hermano, eso? ¿Será cierto? Yo no lo creo. Y no porque se me parezca a mí no creerlo, sino porque la misma escritura lo está diciendo. Que la perfecta ley de la libertad es aquella que se le llama la verdad, es aquella a la que se llama la palabra, y la palabra es una sola. ¿O usted conoce dos tipos de palabras? La palabra antiguo testamentaria y la palabra nuevo testamentaria, y que las dos son completamente diferentes, y que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, cuando en realidad es el mismo. No cambia. Él lo dice, yo
no cambio. Mi palabra es eterna, permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo dice. Entonces no podemos inventar con esos textos bíblicos para que no nos salga un cuco, como lo dicen a los niños. No hay otra cosa diferente. La ley de la libertad, de la que está hablando aquí, como lo dijo David. ¿Qué dijo David? Bueno, vamos al Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Yo espero que usted esté tomando nota y si tiene pregunta, al final usted va a hacer sus preguntas. Puede escribir en los comentarios también por YouTube y por Facebook para que tenga la respuesta sobre esto. Salmo 19:7 dice, la ley de Yahweh es perfecta. Oh, mire eso. ¿Qué dijo Santiago? ¿Qué era la ley? ¿A qué tenía que mirar atentamente? A la perfecta ley. Pero aquí dice, la ley de Yahweh es perfecta. ¿Qué hace la ley de Yahweh, hermanos? Que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea que la ley de Yahweh tiene la capacidad de cambiar un corazón, de transformar un corazón, de restaurar un corazón. La palabra de Dios, su perfecta ley. Y aquí está hablando de algo perfecto, porque la palabra de Yahweh no es imperfecta. Si yo cuestiono la palabra de Yahweh, yo estoy diciendo que Yahweh se equivocó y que en el Antiguo Testamento dijo una cosa y que tuvo que cambiar después porque no era lo que él quería decir. Así, independientemente de que hay cosas que Yahweh cambió, no fue porque eran simplemente un error, no, eran porque eran sombra, como los sacrificios, el sacerdocio, el templo, la circuncisión y los holocaustos y todo lo demás, voto nazareo, todo eso era sombra de lo que había de venir o de lo que vendría, que era el Mesías. Todo eso. Pero no significa que era un error. No, era un plan. Era un plan. Y todo lo demás que está en vigencia de la Torá, es por eso que necesitamos estudiarlo para que no caigamos en ese error de pensar que la ley está obsoleta. Mire que dice el Salmo 119:45. Andaré en libertad. Estamos hablando del mismo contexto de Santiago. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ajá. Qué bien. La ley de Dios es escrita como es descrita como la perfecta ley de la libertad. Es decir, no es defectuosa ni esclavizante, como algunos piensan. Después de todo, Pablo se refirió a la ley de Dios como santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual. Él escribió eso en Romanos 7:12 y versículo 14. Entonces, ¿qué es lo que la escritura está diciéndonos en su contexto general? Que esa ley es perfecta, que esa ley da libertad, que esa ley es santa, que esa ley es justa, que esa ley es buena y que es espiritual. En todos los lados que la podamos encontrar es a lo que se refiere. Ah, el problema está. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que la gente quiere mantenerse en sus pecados, en sus deseos, en sus pensamientos, en su inclinación, en sus emociones carnales, lo que su corazón le dicta. La gente quiere permanecer en eso. Por eso es que para ellos la ley es un problema, ciertamente. Para todos aquellos que no quieren someterse a la voluntad de Yahweh,
a su perfecta ley, a la ley de la libertad, esas personas van a hallarse que la ley es una carga. Van a hallarse que la ley es un estorbo. Van a hallarse que la ley es esclavizante. ¿Por qué? Porque no le da libertad de hacer lo que le da la gana. Ese es el problema. No quieren que le digan lo que tienen que hacer para hacer lo correcto. Quieren que lo dejen, como dicen por ahí, que lo suelten en banda. Que lo suelten en banda. Que lo dejen en paz. Que no lo perturben con palabras y con leyes, que lo dejen tranquilo. Eso es lo que la gente quiere. Por eso es que se oponen a la ley de Yahweh. Por eso es que la palabra aquí implantada, que son los mandamientos, la perfecta ley de la libertad, les es muy problemático. Pero aquellos que buscan el rostro de Yahweh y aman su palabra, van a ser libres de ataduras, van a ser libres de opresión, van a ser libres de toda esclavitud de la carne y del diablo. Que Yahweh lo reprenda. Ya hicimos exégesis del capítulo 1, los textos más importantes, o sea, más sobresalientes relacionado a la Torá. Vamos al capítulo 2. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, mire bien, conforme a la escritura. ¿De qué escritura está hablando Santiago aquí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, bien haces. Porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces aquí tenemos que explicar este asunto con detenimiento, porque aquí hay un lío grande. Mire bien, si en verdad cumple la ley real, ¿cuál es la ley real? Porque ahorita vimos la perfecta ley. También se mencionó que era la ley, la palabra de verdad, la ley de la libertad, pero aquí dice la ley real. Es como que hay 3 leyes diferentes o 4. No, es la misma. Aquí está hablando de un término importante. Como dice la escritura, cuando Santiago o Jacobo escribió a las 12 tribus que estaban en la dispersión, según el versículo 1 del capítulo 1, ¿qué escritura existía? Piense un momentito. Yo sé que algunos lo saben. ¿Qué escritura existía en el siglo I cuando los apóstoles escribieron? Solo había una sola. No había otros escritos considerados la escritura. Existían cartas que estaban circulando y en ese momento todavía no estaban siendo consideradas como tales, aunque se entendía que eran palabras de Dios dadas a los apóstoles, pero no era un libro, eran cartas y que estaban en proceso de reafirmación, de confirmación, y que ese proceso duró 200 años para formarse lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Pero Santiago está mencionando aquí la escritura, como dice la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si así lo haces, bien hace. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Yeshua explicó que el propósito fundamental de la ley es enseñarnos
cómo aplicar los dos grandes principios de amar a Dios y amarnos unos a otros. Lo dijo muy claro cuando alguien le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A eso es que le llaman, hermano, la ley real, el gran mandamiento. Yeshua le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen, óyalo ahí, toda la ley y los profetas. A eso se le llama la ley real. Todos los mandamientos de la Torá están anclados ahí. De ahí dependen. Oye, no está diciendo en ningún momento que la ley es abolida, ni que es reducida, ni que es mochada o cortada. Es simplemente que es resumen de donde depende toda la ley. La ley real aquí es el amor a Dios y el amor al prójimo. Es eso de lo que está hablando ahí. Pero note que ahí dice, el que hace asesión de personas comete pecado. Y soy convicto por la ley como transgresor. Es convicto por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Y cómo una persona se libra entonces del juicio? Si yo hago la pregunta, una pregunta sincera de los hermanos que están ahí en el chat, en el grupo o en esta sala, ¿usted no peca? ¿Usted no ha cometido pecado hoy? ¿Se ha mantenido santo, puro y sin mancha y sin mácula hoy? ¿No ha pecado en nada, en nada, en nada? ¿Qué usted respondería? Estuvo completamente santificado y no cometió ningún pecadito. Santiago dice aquí, el que quebranta, el que transgrede en un punto, o sea, en cualquier ley, se hace culpable de todos. Y entonces, ¿cómo nos hacemos? Porque entonces estamos en problema. Maná Carmelí dice, imposible. Es imposible guardar toda la ley. Ahora, ¿está diciendo Santiago con esto que ya no hay salida, que ya no hay solución? No, él está diciendo, tiene que tener en cuenta la ley real por sobre todas. Porque de la única manera que yo soy librado de la condena de la ley, ¿sabe cómo es? Por la sangre de Yeshua. Eso es lo que está diciendo ahí a los que asumen que la ley es lo que lo justifica y que es lo que lo va a hacer entrar. Es que no hay manera de poder llegar a ser librado del juicio guardando toda la ley. Yo, no hay manera si no es a través de Yeshua. Usted solo no va a poder suplir la necesidad o la demanda de la ley. No podrá nunca, pero nunca, jamás. Si Yeshua no hubiese aparecido, nosotros estuviésemos fritos, según lo que Santiago está diciendo ahí. Frito, completamente. No hay salvación, no hay manera de ser rescatado. Porque ahí está diciendo, en un punto, si yo fallo, soy culpable. Entonces,
Por eso es que necesito cumplir la ley real primero. La ley real es el amor. Es el amor. Todo lo demás dependen de ahí. Como dice Yeshua, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En el momento, ojo, no está diciendo que solamente amar, lo que significa que son los más grandes mandamientos y que esos mandamientos cubren a muchos de nosotros o a todos nosotros de algunos pecados que a veces se nos salen. Eso es lo que está queriendo decir ahí. Por eso debo que cumplir la ley real conforme a la escritura. ¿Y dónde está eso en la escritura? La ley real en el Antiguo Testamento. Ya yo lo he mencionado en otras ocasiones. Mírenlo ahí. El amor es el meollo de todas las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. No obstante, para muchas personas resulta sorprendente que sea en el Antiguo Testamento donde primeramente se nos manda: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que no conocen ese texto bíblico y piensan que fue Yeshua el primero que lo dijo. No, Yeshua no fue el primero. Yeshua lo repitió de una manera más centrada, más ampliada, como se debía de amar. Entonces, es cuestión de conectar la escritura. No podemos leer la Biblia como un menú de restaurante. Tenemos que leerla en su contexto. Tenemos que la ley de Yahweh juzga. Verso 11 dice: porque el que dijo, no cometerás adulterio. Noten el contexto. Aquí se está hablando de los mandamientos de Yahweh, del decálogo especialmente, y los demás mandamientos. También dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así habla y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahí entonces el Santiago está volviendo otra vez a explicar con más detalle cuál era la ley de la libertad. Los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, que él menciona algunos de ellos ahí, que están en el Decálogo, por ejemplo. Él da un ejemplo para que tengamos una idea de qué ley de la libertad que está hablando. Él está diciendo, entonces, si sabe eso, habla de esta manera y hazlo de esta manera, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Qué bueno es poder ver lo que el apóstol está diciendo aquí para entender mejor esto. El apóstol Santiago, Jacobo, está diciendo, queridos hermanos, que si yo quebranto un mandamiento de la Torá, que piense en como si fuera a ser juzgado por la Torá, la ley de la libertad. O sea, como aquellos que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Si yo me empeño, si yo me aferro a quebrantar la ley voluntariamente, sin contemplación, y decir, qué caramba, eso no me importa. Qué ley ni ley. Dice ahí, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablar y así hacer. O sea, tiene que saber que va a ser juzgado si no está tomando en cuenta lo que es pecado, lo que es transgresión a la ley. Así será juzgado. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se va a hacer aquel que no hiciera misericordia. Aquel que no quiera tener en cuenta la ley de Yahweh, especialmente con el amor. Especialmente con el amor. No se hará misericordia. Pero el que hace misericordia, el que ama la palabra,
el que quiere obedecerla, dice ahí que la misericordia triunfa contra el juicio, o se gloria contra el juicio. O sea que si nosotros tenemos a Yeshua y actuamos de acuerdo a ese precepto de lo que Yeshua hizo por nosotros, en ese pacto, entonces la misericordia nos ha alcanzado y por ende nosotros actuamos con misericordia. Si hay alguien aquí, hermanos queridos, si hay alguien o está escuchándome que tiene algún odio, algún rencor, algún resentimiento, tiene a alguien atravesado que dice que no lo puede perdonar, recomiendo, según este texto, que tenga misericordia, perdónelo. No importa lo que esa persona le haya hecho a usted, perdónelo. Si usted quiere que se actúe con misericordia con usted, usted tiene que actuar con misericordia con los demás. Si es que la ley de Yahweh está en su corazón, si es que usted está teniendo en cuenta la ley de la libertad, tiene que pedir perdón, tiene que sacar a esa persona de su corazón. No lo tenga atravesado, porque el que va a tener problemas es usted, porque el que va a sufrir es usted. En todo este contexto, hermanos, se confirma que se está hablando de la ley de Yahweh y se afirma que ella juzgará a las personas en el juicio. La ley de Yahweh es la que va a ser usada para juzgar al hombre, porque es la ley de Yahweh que ha sido quebrantada, la ley de Dios. Y en ese juicio se va a abrir el libro de la ley. Y todas las obras, conforme a sus obras, conforme a sus actos, será hecho, serán juzgados. Amén, amén, amén. Teniendo en cuenta Santiago y estos versículos de estos capítulos que hemos estudiado, de mucho exégesis, ahora entraremos a los mandamientos que son aplicables. Ya vamos por el número 100. Yo espero que usted se sepa, aunque sea 20, de memoria. O simplemente entró al Zoom y escuchó y se olvidó de eso. Son 100 que van, hermano. Vamos por 100. Ya dimos 99. Estudie, métase a YouTube, vaya a Redil de Salvación o a Joel de Rosario y busque la serie que estamos dando de los mandamientos aplicables y repáselo para que se lo aprenda, para que lo tenga pendiente. El mandamiento número 100 dice, no remover colindancias, o sea, puntos de propiedad, según Deuteronomio 19:14. Dice, no reducirás el término de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en tu heredad, la que poseyere en la tierra que Yahweh tu Dios te da para que la poseas. Aquí a los israelitas le estaba dando un mandamiento de respetar los linderes. Ahora yo le pregunto a usted, ¿se debería aplicar ese mandamiento hoy en día? Si usted compra un solar, compra un terreno y el vecino agarra y fue que te le mueve la paliza o mueve los límites a favor de él, ¿usted estaría contento con eso? ¿Verdad que no? Como le puse ahí en el cuadro, en el dibujo. A ese caballero, a esa dama se le ocurrió mover el linder. ¿O fue la casa que movieron? Sí, la casa. La movieron más para adentro. Y entonces se armó el lío. Se van a juicio y hay un problema. Pero este mandamiento, si lo entendemos, vamos a respetar esos lindeles. Vamos a respetar esos límites. Y eso es justo. Por eso es Torah que estamos estudiando. Mire hasta dónde llega ese asunto. A respetar las propiedades privadas, a tener un orden y no hacernos lo loco.
Eso es Torah. Mandamiento 101. No profetizar falsamente. Deuteronomio capítulo 18, verso 20 dice, pero el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre que yo no le haya mandado hablar o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Profetas de este tiempo, les recomiendo estudiar este mandamiento 101, porque ahí sí hay un problemita serio. El mandamiento de que el profeta morirá no aplica literal para este tiempo con acción humana, aplicado por humanos, no aplica. Pero Yahweh sí lo aplica fácilmente, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Gracias a Yahweh por su misericordia que ha tenido en pie a muchos profetas de hoy en día que no respetan esto, que hablan por un tubo y 7 llaves. Y Yahweh le dijo, y Yahweh me dijo, Dios me dijo, y Dios esto, y Dios aquello. Léanse Deuteronomio 18:20. Es un mandamiento que está ahí. Es un mandamiento. No hacer caso a un profeta que profetiza falsamente. Mandamiento 102. No hacer una imagen tallada de ninguna semejanza. Ustedes conocen ya ese mandamiento, Éxodo 24, mandamiento 102 en esta lista. Pero fue uno de los primeros mandamientos que se dieron en el decálogo, en las tablas. Dice el verso, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que en ningún lugar, ni ninguna persona, ni siquiera podemos hacer imagen de Yeshua. Usted ha visto a Yeshua, usted sabe cómo es él. Aparte de que no, está prohibido hacer imagen. Por eso a Dios nadie nunca lo ha visto. Y Yeshua no quiere que se le haga imagen. ¿Para qué? Para que no se propague la adoración de imágenes. Hay que adorar, pero en espíritu. Ahora, cuando estemos delante de él en persona, ahí sí, delante de él, porque no va a ser una imagen, ya va a ser una persona. Y es a quien merece que le honremos y le adoremos. Es el Mesías. Pero mientras tanto, no podemos hacer imagen de él, ni de María, ni de Sutano, ni de Perencejo, de nadie, ni de animal, ni de insecto, ni de reptil, de nada podemos hacer imágenes. Mandamiento 103. No llevar un ídolo o escultura idolátrica a tu casa. ¿Mire bien? Deuteronomio 7:26. Que hay gente que dice, no, yo tengo ese cuadro ahí, pero yo no lo adoro. Lo tengo ahí por estar ahí. Mira lo que es el mandamiento. Y no meterás abominación en tu casa para que no seas anatema como ellos. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Cualquier cosa que implique idolatría, tengo que sacarlo de mi casa. Si usted tiene un Buda en uno de esos estantes, que normalmente o en el gavetero, saque a Buda de ahí, porque Buda es un dios. El muñeco Pansú, ese muñeco es una, y hay gente que tiene incluso fotos de los dioses hindúes, de Shiva, de elefantes, que son considerados dioses. Saque eso, no debe tener ningún tipo de escultura que esté implicado o esté relacionado con adoración. Ningún tipo, porque a Yahweh no se le puede mezclar nada. Yahweh no comparte su gloria con nadie.
y para que ni siquiera se nos ocurra en ningún momento contemplar esa imagen, ni siquiera contemplarla, ni siquiera tenerla pendiente. Nada que tenga que ver con idolatría. Mandamiento 104, no postrarse ante un ídolo. No te inclinarás, dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo, Yahweh tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, el pecado de idolatría es horrible, tremendo, tiene unas consecuencias fatales. Y Yahweh aborrece la idolatría como usted no tiene idea. Bueno, ahí lo está diciendo. Él es celoso. Él es celoso. Pastor, pero que nosotros no somos idólatras. Nosotros no tenemos imagen. Vaya a ver si tiene alguna imagen por ahí de esas que aparecen en Facebook, de esas que aparecen en Instagram. O tal vez tiene a un ídolo de esos famosos cantantes. Esos también son ídolos. Esos también se adoran. Usted no ha visto gente que le da mareo y ataque viendo a un famoso artista cantando. Es lo mismo, es una especie de idolatría también. Entonces, sacar todo eso de nuestra vida. ¿Para qué? Para que no estemos acercando contra Dios. Y mandamiento 105, el último mandamiento por esta noche, dice no escuchar a uno que profetice en nombre de un ídolo. Deuteronomio 13, 3 y 4 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él os allegaréis. Entonces, hermanos, qué linda es la Torá. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es conocer la Torá, estudiarla y entenderla? Yo espero que lo hayan entendido, espero que la hayan asimilado en estos 105 mandamientos que ya vamos por ahora. Y vamos a seguir estudiando más de la próxima semana en adelante y vamos a seguir estudiando más el contexto del libro de Santiago. Así que vamos a las preguntas. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Yahweh le bendiga ricamente a todos. Mil bendiciones y shalom, shalom.